la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Él es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina.
qué gusto saludarlos. Dios los bendiga. Estamos preparándonos para la predicación, estamos empezando en este domingo, pero bueno, tenemos algunos anuncios que queremos darles. Así es, hermanos, bienvenidos a todos, bienvenidos a ustedes, hermanos. Gracias por haber llegado temprano, gracias por haber puesto en los comentarios que están aquí, que estamos siendo Iglesia en Casa. Nos sentimos bien felices de poder entregar este servicio los domingos a nuestro Señor. Aunque no estamos en el templo físico, sabemos que estamos consagrados y estamos haciendo solemnemente en nuestras casas. Así es. Antes de comenzar la prédica, yo quisiera orar en este momento. Hay muchas necesidades. Únase con nosotros en oración, por favor, y pidamos al Padre su bendición, su amor. Dice la palabra que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que pidamos. Amado Dios Todopoderoso, Padre eterno, Padre celestial, Dios amado, te damos la honra, la gloria, Señor, pero te queremos pedir en esta mañana de domingo, después de exaltarte, alabarte y reconocer tu grandeza, amado Señor, tu ayuda, Padre amado. Bendícenos, amado Señor. Ayuda, Señor amado, a las necesidades. Tú sabes, Dios, tú conoces las necesidades de las personas. Obviamente la mayor necesidad es que no estés tú, Señor. Toca sus corazones para que puedan recibirte en sus vidas, amado Padre, y puedan ser llenos y fortalecidos y solucionados sus problemas, Padre. Pero personas que te conocen, personas que te aman, que te buscan, tienen problemas, y yo te pido, amado Señor, que muestres tu misericordia, tu gracia, tu favor en sus vidas. Sana sus vidas, Dios amado. Si están enfermos, o si hay una necesidad económica, o hay una necesidad en la casa, Señor, de carácter, Padre celestial, por favor, tócanos, bendícenos, llénanos de ti, soluciona, Padre amado. Queremos dar testimonios de lo grande y lo maravilloso y lo poderoso que tú eres. Ven, Señor, te lo rogamos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, a sanar nuestra tierra, nuestra vida, nuestras familias. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y bueno, me despido porque no voy a cambiar para la predica. Le toca predicar el día de hoy. Nos vemos en un ratito. Hermanos, no se vayan, quédense, tenemos una predicación increíble. Estamos en Romanos, en la serie de Romanos, por fe y para fe, y hoy toca Romanos 6. Va a estar increíble. Me gustaría darles una serie de anuncios muy rápido. El primero es que estamos en Pastoreo en Casa en el libro de Isaías. Como saben, no es cualquier libro y es un poco extenso, entonces vamos a tomarnos 2 o 3 semanas. Si tú no estás en Pastoreo en Casa, no te preocupes, podemos mandarte todos los audios y puedes incluirte esta semana para que sea de gran bendición a tu vida y a la de tu familia. Por otra parte, estamos en este nuevo esquema de Casa de Palabras Kids. Por favor, compartan el link del video a algún amigo que conozcan, algún amigo de sus hijos. Es importante, se va a entregar la palabra a los pequeños. Y es un trabajo que están haciendo todos estos jóvenes, estos maestros, y lo hacen con mucho cariño para ustedes. Este verano, donde los niños ya no tienen la escuela, me parece que es importante que ellos estén aún así aprendiendo y enfocados en la palabra de Dios. También hemos tenido algunas clases esta semana. La semana pasada se conectaron los varones, el día de ayer se conectaron las mujeres. Por favor, comparte ese link, invita a algún amigo que se una a este movimiento de predicar y de escuchar la palabra de Dios. Es de gran bendición para tu vida, es de gran bendición para mi vida también. Los amamos, hermanos. Por favor, quédense hasta el final del servicio. Tenemos nuestros anuncios al final del servicio. Quédense y no olviden mandarnos sus fotos de su familia, fotos de ustedes viendo el servicio para poder ponerlos y sentirnos más cercanos. Muchas gracias, hermanos. Hasta luego.
Hola amados hermanos, qué gusto saludarlos. Dios los bendiga. Iglesia Palabras de Vida, Dios los bendiga. Qué emoción, qué bendición poder estar reunidos para adorar y exaltar y conocer el corazón de nuestro Padre Celestial. Él es bueno, amado hermano. Él te ama y Él quiere bendecir tu corazón, tu vida. Él quiere llenarte. Hace 8 días predicamos sobre la llenura del Espíritu Santo, ¿recuerdas? Y esto es importante, apropiarnos esa bendición, ese regalo que viene de creer en el Señor Jesucristo y todo el cúmulo de bendiciones que vimos hace 8 días que van a cumplirse por nuestra fe en el Señor Jesucristo. La mayor de ellas, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo engloba todas las demás bendiciones. Esto es muy importante, amados hermanos. Para mí es un privilegio, es un honor poder predicar la palabra de Dios, poder hablarles del amor y el poder y el cuidado que Dios tiene para cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo que mora en nosotros, mora en los creyentes. ¿Por qué no me acompañan? Antes de comenzar quiero orar, pero quiero leer una porción en la palabra de Dios. Vamos a Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 3, en el verso 12, por favor. Vamos a leer lo que la palabra de Dios nos enseña. Filipenses capítulo 3, verso 12. Dice la palabra de Dios: no que lo haya yo alcanzado ya, está hablando el apóstol Pablo. Y vean qué bendición para ti y para mí, amado hermano, apropiarnos de las bendiciones de Dios, recibir las bendiciones de Dios. Dice la palabra, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, amados hermanos, enseñándonos, dándonos ejemplo de proseguir, de avanzar, de insistir, de apropiarnos de las bendiciones de Dios, de esforzarnos para recibir las bendiciones de Dios. ¿Por qué no me acompañan a orar? Vamos a pedirle a Dios que cambie nuestro corazón y nuestra mente y que el Espíritu Santo controle y nos limpie de toda maldad. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te alabo, te exalto y te bendigo, Padre amado. Te doy gracias por tu presencia, por tu amor. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que estás operando en nuestras vidas. Hoy, Padre amado, queremos pedirte, Señor amado, con un corazón contrito y humillado, acercarnos a ti para pedirte que obres una operación en nuestro corazón, que cambies un corazón de piedra, Señor, que cambies un corazón alejado de ti, Señor, y que lo hagas un corazón sensible, que te ama, que se acerca, que te cree, Señor amado, que espera en tus promesas, que recibe tus palabras, amado Señor. Ven, Señor, a bendecir. Te pido por la iglesia, Padre amado, para la iglesia universal, en todo el mundo, Señor, se alaba tu nombre, en todo el mundo se exalta y se adora y se celebra tus maravillosas obras, Señor Jesucristo. Bendícelos, Padre Celestial, bendice a la iglesia Palabras de Vida, Señor amado, bendice nuestros corazones. Cámbianos, amado Señor. Queremos ser transformados a tu imagen, Señor, a tu semejanza. Opera en nosotros, Dios. Nosotros tenemos la fe, creemos en ti, confiamos en ti, descansamos en ti, Padre, y también dependemos de ti. Así que haz esa obra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Te lo pido todo esto, Padre amado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amada iglesia. Qué gusto, qué bendición estar con ustedes. Es un placer verdaderamente poder estar frente a ustedes oyendo la palabra, aprendiendo de la palabra y recibiendo bendiciones por medio de la palabra de Dios. Vamos a continuar en Romanos, por favor. Romanos 6, acompáñenme a su Biblia. Hace 8 días estuvimos en el 5 y bueno, fue de gran bendición. Como les decía, nos hablaban de los regalos que nosotros nos apropiamos. O sea, que están por nuestra fe en el Señor Jesucristo, pero que tú y yo los apropiamos a nuestra vida. Y el mayor de ellos era el Espíritu Santo. Y nos pedían llenarnos del Espíritu Santo, caminar con el Espíritu Santo, obedecer al Espíritu Santo, confiar en el Espíritu Santo y leer la palabra de Dios, porque esa es la que nos cambia y nos bendice por medio del Espíritu Santo que opera en la bendita palabra de Dios. Así que es una gran bendición. Pero bueno, al acabar este capítulo, en el verso 20 dice la palabra, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Y esto, para comenzar el capítulo 6, es muy importante porque había hombres que saltaron a esta declaración y dijeron, es una declaración errónea, es una declaración equivocada. ¿Qué está enseñando el apóstol Pablo? ¿Cómo está diciendo entonces que él está predicando que nosotros somos justificados por medio de la fe solamente y no por las obras? Está invitando a pecar. Lo que está haciendo él es una invitación al pecado, porque le dice, si la gracia abundó, el pecado va a sobreabundar. La gente, ¿qué va a decir? Entonces voy a pecar más para poder recibir más gracia. Y eso es una invitación al pecado. No estaban entendiendo, amados hermanos. Ellos decían que el apóstol Pablo estaba enseñando que si tú eres un cristiano podías vivir la vida que tú quisieras, del modo que tú quisieras, y que aún así el Espíritu Santo ibas a ser salvo, vaya, solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Y dice que tú recibiendo al Señor Jesús puedes hacer y vivir de la forma que tú quisieras, y aún así podrías ya dejar de hacer nada en tu vida. Son cosas erróneas, son entendimientos equivocados. El apóstol Pablo va a corregir, el apóstol Pablo va a insistir y va a empezar a hablar y va a empezar a predicar sobre lo que es importante para nuestras vidas, que tú y yo entendamos. ¿Qué ha dicho en Romanos? Bueno, el apóstol Pablo comenzó con la salvación, predicó de la salvación, después nos predicó de la justificación, ¿sí? Nos declaró justos o inocentes delante del tribunal de Dios. Y ahora va a empezar a hablar de la santificación. Y esto es muy importante, porque les repito, hay sectas que están engañadas y que ellos sostienen que nosotros tenemos que ganarnos las cosas por nuestros propios méritos. O sea, que yo primero me tengo que santificar por medio de lo que hago para después ser justificado delante de Dios. Eso es una equivocación, y es una equivocación que hasta el día de hoy, amados hermanos, persiste estorbando la verdad, la doctrina principal de la salvación en Cristo Jesús. El engaño de las obras, los méritos. Ellos dicen, entonces si yo no hago nada, estoy viviendo solamente confiando por mi fe y ya voy a ser justo y puedo pecar y voy a ser justificado. Están entendiendo mal. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Lo va a corregir. Vamos por favor al capítulo 6, al verso 1. ¿De qué empezó a hablar? De la santificación. ¿Por qué viene la santificación? Por la justificación. Fíjense qué interesante. Cuando tú eres justificado, la misma gracia que te justificó te va a santificar. La justificación obra a la santificación. Lo vamos a entender el día de hoy. Acompáñenme por favor a la palabra, capítulo 6, en el verso 1 dice la palabra, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ellos estaban diciendo esto, y dice el apóstol, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Él está hablando y nos empieza a hablar de esta santificación progresiva que viene por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es un regalo, es un regalo más de la fe en el Señor Jesucristo. Lo obtenemos esa justificación, esa salvación, pero también obtenemos esa santificación que viene a nuestros corazones solamente por gracia. No es que yo haya hecho méritos. Es algo importante saber que tú vas a ser santificado. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que te va a limpiar, que te va a cambiar. Pero también esto es importante, que yo opero en mi propia voluntad, en mi propia decisión, caminar junto a esta verdad. Yo tengo una elección, amado hermano. Yo puedo elegir creer la palabra de Dios o no creer la palabra de Dios. Él nos habla de santificación. Vamos a entender, acompáñenme a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 13, por favor. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Dice la palabra en el capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que el Espíritu Santo imprime la santidad en la vida de los creyentes, la vida de Dios en los creyentes, la obra del Espíritu Santo santificándonos, amados hermanos. Santificándonos. Y no solo opera el Espíritu Santo, también nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Filipenses 2:5 dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, tú y yo hemos sido modelados, enseñados por Cristo para poder vivir esta vida santa. Pero es algo que opera el Espíritu Santo y lo vamos a entender, porque no es por mis fuerzas, no es por mis méritos,
pero sí es mis decisiones de creerle y de caminar en esta verdad. También, obviamente, el Padre, amados, recuerden en Juan 17 dice la palabra, santifícalos en tu palabra es verdad. ¿Qué está pidiendo el Padre? Bueno, el Señor Jesucristo intercediendo, al Padre, dice, santifícalos en tu palabra es verdad. La Trinidad operando nuestra santificación, el Espíritu Santo, Cristo modelándonos y el Padre mandando, ordenando esta santificación, amados hermanos, por medio de su palabra. Vamos a entenderlo mejor. ¿Por qué no me acompañan a 1 Corintios capítulo 1 en el verso 30? Tu palabra es verdad. Bendito eres, Dios amado. Gracias por tu palabra, Padre. Fíjense cómo dice la palabra de Dios en el verso 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea que si tú estás en Cristo Jesús, estás siendo santificado día a día por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va modelando tu corazón, tu vida. Esta santificación se opera, ¿por qué? Por la justificación. Fuiste justo por tu fe en el Señor Jesucristo, ahora te toca la santificación. Tú no puedes ser santificado si no has sido justificado. Esto es importante. Si tú no has sido justificado, o si tú no has creído, o si tú no has aceptado la obra del Espíritu Santo en tu vida, no es posible que esta santificación venga a tu corazón, a tu vida. Y esto es triste, es importante, pero bueno, la palabra de Dios es clara y también nos invita a responder a esta verdad. Acompáñame por favor a 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1 en el verso 13, por favor. Si soy justificado, soy santificado. Qué interesante. Qué interesante, amado hermano. No busques la santificación si no has sido justificado por medio de la fe en Jesucristo. En otras palabras, si no has creído y te has entregado por fe a la obra del Espíritu Santo. No busques ser santificado porque es imposible. Dice la palabra de Dios en el verso 13, capítulo 1, verso 13, 1 de Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Fíjense el 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. ¿A quién está hablando? A hijos obedientes. ¿Y qué está diciendo? Cíñete, sé sobrio, espera en la gracia. Espera en la gracia. Dice el verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. La santidad, amados hermanos, es una respuesta de los hijos de Dios, es una respuesta de los hijos obedientes de Dios. A la santidad le sigue a la justificación y es por eso que nosotros estamos capacitados, porque hemos sido justificados. Ahora podemos vivir, podemos modelar vidas santas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, amado hermano, y yo lo creo. Y así que yo me pongo en sus manos y esa es mi parte, ponerme en sus manos. Ponerme en sus manos. Y todas estas bendiciones que estamos hablando, vamos a regresar al Romanos 6, van a venir a nosotros por nuestra unión en Cristo Jesús. Sí, esta gran bendición viene por la unión en Cristo Jesús. Romanos 6, 6, por favor. Vamos a entender lo que es la gracia de Dios que perdona nuestros pecados y obviamente nos libra de la esclavitud del pecado. Es lo que va a empezar a hablar el apóstol Pablo, pero nos va a hablar que todo esto es posible por nuestra unión en Cristo Jesús. La doctrina de la unión en Cristo es una doctrina central y fundamental. De hecho, creo que es la doctrina más importante. Antes de la salvación y de la justificación y de la santificación, la de la unión con Cristo. Porque si tú estás en Cristo, si yo estoy en Cristo o con Cristo, entonces, amado hermano, todo esto es posible. Todo esto va a ser un hecho en tu corazón, en mi vida. Vamos a entenderlo, por favor, acompáñenme a la palabra. Romanos 6, dice el verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Fíjate, el bautismo es lo que Dios hizo en nosotros al unirnos a Cristo por medio del Espíritu Santo. Cuando tú y yo nos bautizamos, el bautismo, ¿qué significa? Una unión con Cristo. Nos identificamos con Cristo, nos asemejamos a Cristo
modelamos a Cristo, nos hacemos uno con Cristo Jesús. Qué tremendo, qué impresionante, qué precioso y qué bendición para ti y para mí saber que estás hecho uno en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que es de Cristo es tuyo. ¿Puedes creerlo? Todas las armas espirituales que tiene Cristo a su disposición están a tu disposición. Todas las bendiciones de Cristo operan en tu vida. Todas las promesas en Cristo Jesús se cumplen en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en tu familia, amado hermano. Y es por eso que hoy el apóstol Pablo empieza a hablar de lo que hace la unión con Cristo en referencia al pecado. Pero vamos a entender un poco más sobre la unión con Cristo. ¿Por qué no me acompañas a Colosenses capítulo 2, por favor? Vamos a Colosenses 1, Colosenses 1, verso 27. Acompáñenme, por favor. Así que estoy unido a Cristo, amado hermano. Y esto es una verdad fundamental. Sí, leamos desde el 26, por favor. Dice la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿Qué es? Un misterio. La unión con Cristo es un misterio. Que antes no se conocía. Que antes las personas lo ignoraban. Que fue revelado en Cristo Jesús. Dice la palabra, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quién se le manifestó? A nosotros, a sus santos. Dice el verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros. ¡Wow! Dios quiso revelar este misterio entre los gentiles, o sea, entre los que no lo conocían. ¿Para qué? Para que pudieran recibir, dice, quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Que es Cristo en nosotros. Esta doctrina ocupa un lugar central en la fe cristiana. Si tú estás en Cristo, tú tienes todas las demás bendiciones. En otra palabra, la mayor bendición es Cristo Jesús. Estar unido a Cristo te trae la justificación, la salvación, la santificación, la adopción y todo lo demás. Cuando yo estoy unido a Cristo. Yo no tengo que buscar la santificación o la justificación o la adopción. Yo busco a Cristo. Porque con Cristo tengo todo lo demás. Y esto es lo que nos va a enseñar el apóstol Pablo aquí en Colosenses, amado hermano. Dice en el verso, acompáñame al capítulo 2, verso 8, por favor. Dice la palabra y vamos a ver todos los beneficios que vienen a ser nuestros. Al momento de creer en Cristo Jesús, en ese momento todos estos beneficios son tuyos. Dice la palabra, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto es importante, que nadie te engañe, que nadie te diga que Cristo no es, que nadie te diga que lo puedes obtener de otra forma, o que nadie te diga Cristo y otra cosa. No, lo hemos estado aprendiendo, es en Cristo Jesús. Todo esto viene en Cristo, dice, nadie te engañe. Todo lo puedes recibir por tu fe en el Señor Jesucristo. El día que creíste en el Señor Jesucristo, todo esto se abrió para tu vida, para ti, para tu corazón, para tus generaciones. Dice el verso 9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Qué tengo yo en Cristo? Toda la plenitud de la deidad a mi disposición. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos. Esto es importante. No me falta nada, no te falta nada. Estás completo en Cristo Jesús. Sí, amado hermano. Tú puedes estar viendo todas tus necesidades, todas tus carencias, todas tus faltas, pero Cristo te dice, la palabra de Dios te dice, estás completo en Él. Estás completo, no necesitas a Él. Añóralo, pídelo, conócelo, búscalo a Él, ten un conocimiento de Él. Dice el verso 11, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Fíjense, en la circuncisión de Cristo. O sea, por mi fe en Jesucristo, yo ya estoy circuncidado, yo ya pasé a ser parte de la familia de Dios, del linaje de Abraham. Dice el verso 12, dice, sepultados con Él por el bautismo o en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué soy? Resucitado con Él. ¿Qué es esto? El viejo hombre ya no existe.
díselo a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo. El viejo hombre ya no existe. Sí, el viejo hombre ya no existe. Ahora hay una nueva creación, una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo pasado, todo lo viejo ha pasado. Todo es hecho viejo, todo se ha perdido. Ahora hay una nueva creación en Cristo Jesús. Es lo que nos está diciendo Pablo. Es una bendición, la unión con Cristo, amados hermanos. Si estás unido a Él, tienes lo que le pertenece a Él. Y esto a mí me maravilla en una manera impresionante. Verso 13, por favor. Así que yo tengo que entender que la mayor bendición es tenerlo a Él. Cristo en mí es la mayor bendición a la que yo puedo entender. El apóstol Pablo, de hecho, habló 164 veces de la palabra en o con Cristo. En sus 13 cartas que él escribió, 164 veces escribió la palabra en Cristo o con Cristo. ¿Será algo importante? Amados, les digo, es la doctrina principal y central de nuestra fe, la unión con Cristo. Si tú estás en Cristo, todo es hecho, amados hermanos. Toda la bendición viene por estar unido a Cristo. Así es. Verso 13 dice la palabra: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué hizo? Anuló el acta de decretos. ¿Había problema? Sí. ¿Yo le debía? Sí, Él lo pagó. Él lo anuló. Él me perdonó en Cristo Jesús. Bendito el día, amado hermano, en que me mencionaron el nombre Jesucristo y me dijeron, cree en Él. Gracias, Señor amado. Gracias, amado Dios. Dice que anuló entonces todos el acta de decretos. El verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tu vida, amado hermano, quedó unida a Cristo en la cruz del Calvario. Y si tu vida está unida a Cristo, dice la palabra en Romanos 8:35, dice, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Nada te puede separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni ángeles. Nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Estamos en Cristo Jesús? Felicidades. Dios te bendiga. En verdad, amado hermano. Tú tienes todo, estás completo en Él. Tienes la plenitud del Padre. Tienes la plenitud de la deidad en tu vida, en tu corazón. Así que esto es importante. Se dice que si morimos con Él, viviremos también con Él. Y esto también es muy importante. Acompáñenme por favor aquí mismo en el capítulo 3, Colosenses 3, en el verso 1. Así que todo lo que viene a ser nuestro es por la fe en el Señor Jesucristo y es por causa de la unión. Todo lo que es de Él viene a ser nuestro. Y esto es precioso. Dice la palabra, si pues habéis resucitado con Cristo, a ver, pues aquí está algo importante. Hemos resucitado con Cristo. Nos hemos entregado a Cristo. Le hemos permitido a Él gobernar y llenar nuestro corazón y nuestra vida con una nueva mente. Bueno, dice la palabra, si pues, y ese si pues es como dudando, ¿no? Como diciendo, ¿habrás hecho esto? Si habéis resucitado, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto, dice la palabra, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis semejantes a Él en gloria. Así que, amado hermano, todas estas bendiciones, todas estas armas espirituales, dice la palabra, búscalas, están a tu disposición. Buscad las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces ahora tú tienes acceso directo a las bendiciones espirituales para usarlas. ¿Estás usando las bendiciones de Cristo? ¿Estás llevando a tu mente y tu corazón y estás hablando estas bendiciones a los amados que tienes en tu casa? ¿A la gente en la calle, a la gente necesitada? ¿Estás hablándoles de la verdad, del amor y del poder de Cristo sobre sus corazones? Y del plan maravilloso que quiere transformar y cambiar tu manera de ser, tu manera de pensar, tu viejo hombre. Sí, amado hermano, de eso se trata, de morir al viejo hombre.
Pero yo no puedo morir al viejo hombre si no estoy unido a Cristo. Yo necesito estar unido a Cristo para que esto pase. Aquí mismo en el 3, verso 11, por favor, dice la palabra, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Luego nos da una instrucción, vestíos, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amado, es una invitación a hacer tu parte. Vístete de Cristo. Hay dos caminos. Hay libre elección, libre albedrío. Y Dios nos dice, elige bien. Escoge el camino angosto que lleva a la vida eterna. Pero tú puedes tomar la decisión de ir por el camino grueso o ancho que lleva a la perdición. Y eso es algo que ya Dios no puede forzar. Tú puedes entrar a las bendiciones y a la plenitud en Cristo Jesús por la fe en Él. Y es una decisión que tú tomas. Ser bautizado en Él es una decisión que tú tomas. Ser unido a Él es una decisión que tú tomas. Tú puedes, amado hermano, y Él te va a respetar. Tú puedes alejarte y separarte de Cristo. ¿Qué dice la palabra? Nadie te puede separar del amor de Cristo. Solo tú puedes separarte. Cuando tú estás en Cristo, nada te puede separar. Pero es una elección y esto es importante que tú y yo lo sepamos, amado hermano. Así que el hecho es esto, que si yo tengo a Cristo Jesús, lo tengo todo. Puedo pensar en la justificación, en la salvación, en la santificación, en la adopción. Todo esto viene en Cristo Jesús. Así que teniendo a Cristo, lo tengo a Él y lo tengo todo. Vamos por favor a leer 1 Corintios 6:14, porque Él es nuestro representante, amado hermano. 1 Corintios, acompáñenme, capítulo 6. Perdón por ir a tantos versículos, pero yo creo que sí es conveniente. Realmente es conveniente hablar y ver versículos y versículos, e irlos entendiendo y haciéndolos propios y grabándolos en el corazón. Dice el capítulo 6 en el verso, ¿les dije 14? 14, sí. Dice, y Dios que levantó al Señor también a vosotros nos levantará con su poder. 15, esto es muy importante, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Verso 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando un creyente, amado hermano, peca, y esto es fuerte, está unido a Cristo. Esto es importante. Cuando tú te vas a hacer pecado, puede ser que te vas a emborrachar, o te vas a tomar o fumar marihuana, o alguna otra adicción que tengas, no sé, puedes ver pornografía, o puedes mentir, puedes engañar. Tú estás unido a Cristo si eres un creyente. Y esto es triste porque lo estás llevando a Él, a estas prácticas pecaminosas. Y sí, amado hermano, Él viene a quitar el pecado, pero es tu decisión regresar al pecado. El pecado está en nosotros, en nuestro cuerpo. El pecado nos ha controlado. El pecado, nosotros hemos servido al pecado. Hemos vivido, hay acciones, hay experiencias con el pecado que van a venir a tu vida y van a quererte volver a esclavizar. Y ese es el enemigo que quiere romper lo que Dios ya está haciendo en tu vida. Pero eso es tu decisión, estar en Cristo Jesús y vivir de una manera santa, creyéndole a Dios. Y esto es importante porque muchas personas pueden pensar que la tentación ya es pecar. Entonces se desaniman, entonces se debilitan y entonces el enemigo viene y gana ventaja sobre sus corazones y mente. Porque Él te engaña y Él te hace pensar que si tú tuviste un pensamiento o una tentación inadecuada, ya pecaste. Y no es así. No es así. Hay una ilustración que dicen que pueden venir los pájaros y estar volando los pájaros sobre tu cabeza. Esa es la tentación. Pueden estar ahí. El problema es que tú los dejes que hagan un nido en la cabeza. Que lleguen a tu cabeza, que se asienten y que hagan su nido y que ahí vivan. Eso ya es pecar.
Pero la tentación, el Señor Jesucristo fue tentado en muchas formas. Dice que en todo fue tentado, pero sin pecar. El pecado es un enemigo, el pecado está vencido, el pecado antes era nuestro Señor, nuestro Rey. Le servíamos, le obedecíamos. Cristo vino a deshacerlo, amado hermano. Pero no quiere decir que nunca más vas a tener esa tentación. Vas a tener esas tentaciones toda tu vida. Pero tú vas a poder hoy decirle no a la tentación. Hoy estás capacitado para decir no al pecado. Eso hace la unión con Cristo. Hoy puedo decirle no a lo malo, a lo pecaminoso. Pero también si lo llego a hacer, estoy llevando a Cristo a ver pornografía conmigo. Porque Él está unido a mí. Imagínate la vergüenza, amado hermano, de pecar después de saber que hay una unión con mi Señor, con Cristo Jesús. Eso es fuerte. Vamos a regresar, por favor, a Romanos 6. Así que no es posible seguir pecando, amados hermanos. No es posible seguir comportándome mal, haciendo lo malo. No es posible. ¿Que lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. Hay libertad, hay libre albedrío. Pero esa libertad se convierte en libertinaje. Y después es un grave problema. O la gracia, mucha gente dice, es que yo estoy en la gracia, pero usan la gracia como desgracia. Y están viviendo en problemas, y están viviendo en robo y muerte, pensando que están en la gracia. Regresamos, 6, por favor, Romanos. Vamos a leer la palabra de Dios después del verso 6. Del 5, por favor, dice la palabra de Dios. Porque si fuiste plantados juntamente con Él en la esperanza de su muerte, así también lo serás en la de su resurrección. Sabiendo esto. Ya les dije cuántas veces se dice sabiendo. Verso 3, o no sabéis. Verso 6, sabiendo esto. Verso 9, sabiendo que Cristo. Verso 16, no sabéis que si Cristo, Dios nos está dando una responsabilidad. Tú sabes, tú conoces, tú has oído. Ahora lo sabes, ahora toma la decisión correcta. Tienes esa libertad de tomar la decisión correcta. Verso 5, les dije, ¿verdad? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Qué hizo el viejo hombre? Fue crucificado. Fue crucificado por una elección propia. Yo me crucifico con Él. Dice la palabra, dice, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Verso 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una sola vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Tú eres semejante a Cristo, estás unido a Cristo, estás igualmente viviendo para Dios. Recuerden, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso lo dijo el apóstol Pablo, Gálatas 2:20. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él dice, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué es la fe? Es creer. ¿Qué es la fe? Tomar decisiones. Tu fe te lleva a tomar decisiones. Ahora conoces, ahora sabes, ahora tienes esa fe, ahora puedes decidir correctamente a andar en una nueva vida. Así que no hay pretexto, amado hermano, no hay pretexto para el creyente vivir lleno de pecado. No hay pretexto. No quiere decir que no pecamos. Dice la palabra de Dios que el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Pero también dice que tenemos un abogado. Precisamente para que el enemigo no gane ventaja en tu vida, dice, tú tienes un abogado. Si confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Vamos siendo santificados progresivamente por la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero les repito, tú tienes la decisión y tú y yo somos duros de corazón en muchas formas. Y es por eso que vamos tan despacio. No es Dios. Dios ya lo dio. Está consumado, está hecho, está dicho. Tú y yo vamos despacio. ¿Por qué? Porque somos duros. Porque, como les decía, hay actitudes, hay prácticas antiguas que están muy arraigadas y nos han costado trabajo sacarlas, amado hermano.
Pero eso no le molesta a Dios, le molesta que tú decidas hacer lo malo. Él sabe que eres débil. Pero Él dice, si te llegas a caer, pide perdón y regresa a la fila. Pero es triste porque es como un juego de serpientes y escaleras. Imagínate que ya vas llegando y ya vas por ahí, no sé, por arriba, y de repente caes, te resbalas y tienes que volver a empezar. Por decirlo así, solamente es un ejemplo, ¿verdad? Pero Dios quiere que tú y yo sepamos que tenemos un abogado y que somos libres del pecado. ¿Qué quiere decir? Que hoy le puedes decir no al pecado. Y eso es lo más importante. Hoy le puedes decir no al pecado. Dice la palabra, verso 10. Dice, en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo es que yo puedo estar vivo para Dios? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la palabra nos dice, baste ya el tiempo pasado para hacer lo que se te antojaba. Baste ya ese tiempo para complacer no sé, a tu carne, a otras personas, a un mundo que te está seduciendo todo el tiempo. Baste ya el tiempo pasado. Vamos, acompáñenme por favor a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios 5. Así que por nuestra causa, por nuestra unión en Cristo Jesús, amado hermano, hemos muerto al pecado y ya no puede gobernarme el pecado. Esto es lo más importante. Ya no me gobierna. Soy libre. Capítulo 5, en el verso 14, por favor. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién voy a vivir? Para Cristo. ¿Para quién voy a vivir? Para Dios. El enemigo, amados hermanos, te quiere engañar. El pecado es un enemigo que está vencido. Ya no te controla, ya no te gobierna. Ahora tú decides vivir para Cristo. Ahora tú decides vivir para la justicia de Dios, para lo bueno, para lo correcto, para lo santo. Ahora tú te santificas. ¿Por qué? Porque amas a Dios. Dice, el amor de Cristo nos constriñe. Porque entonces me pongo a pensar que murió por mí, siendo yo tan débil, tan ajeno, tan alejado. Y Él dio su vida por mí. Eso me constriñe. Ahora yo pienso eso y yo digo, voy a morir al viejo hombre para vivir para Él. Ahora le sirvo a otro. Tú y yo siempre vamos a servir a alguien. Dice la palabra, o servimos a las tinieblas o servimos a la luz. Solo hay dos señores. Pero yo decido servir a Cristo. Ser esclavo por amor de Jesucristo. Y esa es una gran, gran bendición. Y es algo que yo hago. Quiero, por favor, que me acompañes rápido a Efesios 4, que es algo que me piden hacer a mí. Y me gusta mucho este versículo que dice en el verso 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero fíjense cómo empieza, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. No dice, Dios te va a despojar. Nos pide a nosotros una acción, despojaos del viejo hombre. Yo decido entrar a la gracia de Dios, yo decido entrar al cambio que opera el Espíritu Santo, pero yo puedo decidir no entrar. No sé si me estoy explicando, yo sé que sí. Pero bueno, dice aquí el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Me piden renovarme, no me lo van a dar. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¡Wow! Véstete del nuevo hombre. Es una acción mía. Vamos por favor a Gálatas 5:24. Dice la palabra de Dios, Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo ya murieron, ya crucificaron su carne. Están crucificados con Cristo. Ahora dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora estoy crucificado con Él. Cristo estando crucificado, Él está en la cruz, Él no puede bajar. Yo tengo que estar con Él igualmente para poder decirle no al pecado. Dice el verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amados, ¿por qué yo querría volver a esclavizarme a mi enemigo? ¿Por qué tú querrías volverte a esclavizar si Cristo te libertó? Dice la palabra que si hijos libertares seréis verdaderamente libres. Pero también dice la palabra que si nosotros obedecemos al pecado, somos esclavos del pecado.
Somos esclavos a quien obedecemos, vaya. Al pecado para muerte o a Cristo para vida eterna. Nos da la elección. Y es una elección que tú y yo tenemos. Verso 14, 6, del capítulo 6 de Gálatas, 6:14, por favor. Dice la palabra, pero lejos esté el de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí. Qué importante, dice, y yo al mundo. ¡Wow! Me voy a gloriar, me voy a exaltar, me voy a alegrar. Dice la palabra, en la cruz de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Él decide, amado, y Él declara, y Él dice, ya no voy a ser una tierra fértil para el pecado. Yo ya no voy a ser ese terreno fértil que se deja dominar y que plantan lo que se les antoja. Ahora yo voy a decidir tener un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Voy a decidir dejarme guiar y gobernar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me gobierna, amado hermano. El pecado ya no te puede obligar. Tú puedes decir, ya no me puedes obligar, ya no tienes ninguna autoridad sobre mí. Ahora me dejo gobernar por el Espíritu Santo que trae virtudes a mi vida. Aquí mismo en Gálatas 5:22, yo les leo, es el fruto del Espíritu, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que el mismo poder que operó en Cristo Jesús, amado hermano, opera en mí. ¿Qué debo hacer yo? Romanos 6, por favor. Vamos terminando. ¿Qué debo hacer yo? Yo tomo una decisión. Aquí lo dice Romanos 6. Necesitas tomar una decisión. Presenta tus miembros a la justicia de Dios, a lo justo. Vamos a leer, por favor, acompáñenme en el verso 12, 6:12 de Romanos. Dice la palabra, no reine pues, o sea, ya nos explicó, ahora dice, no reine pues. ¿Ya entendiste? Bueno, no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Te acuerdas cuando uno estaba sin Cristo? Qué triste. De continuo era hacer lo malo. Vivíamos para hacer lo malo. Caminábamos a hacer lo malo. Todos nuestros pensamientos eran lo malo. Dice la palabra que no podíamos dormir pensando en hacer el mal. Estábamos esclavos, hermanos. Éramos esclavos. Pero dice la palabra de Dios, no presentéis, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Hoy estoy vivo, hoy puedo, amado hermano, ya estoy bajo una nueva dirección. Él me dirige, Él me gobierna. Ahora yo puedo, amado hermano, dejar que Él me use. ¿Quién? Dios. Dios te quiere usar, me quiere usar. Dios tiene grandes y preciosas promesas acumuladas que quiere bendecir a las personas y te quiere usar a ti. Pero dice, no estés mostrando tus miembros a la iniquidad como antes lo hacías. Ahora muéstralos para Cristo. Vamos a continuar, quiero acabar. Verso 15, por favor. Aquí dice que todos éramos esclavos y que obviamente servíamos, como un esclavo sirve a tu amo. Nosotros servíamos a alguien. Dice, ¿qué pues? Otra pregunta igual que la del verso 1. O sea, gente que no conoce, que quiere estorbar, que está diciendo, esto es algo erróneo lo que estás hablando. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y dice Pablo, en ninguna manera. Y otra vez, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Dice la palabra el verso 17, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón en aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Creímos en Cristo, amados hermanos. Dice el verso 18, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice la palabra, hablo como humano no por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, os lo repite, dice, así también para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Verso 20, porque cuando eras esclavos del pecado eras libre acerca de la justicia.
Pero ¿qué fruto tenías de aquella cosa de la cual ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y es verdad, fuimos libertados, amados hermanos, de nuestras prácticas que ahora nos avergüenzan. Toda esa vida alejada, toda esa vida vacía, confundida, necia, engañosa, mentirosa, en la que vivimos, en la que anduvimos muchos años, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Ahora nos avergüenza. Dice, el fin de esa vida es muerte. Y me encanta, porque entonces nos está abriendo la puerta y está diciendo, pero en ti Cristo es vida. Estás unido a Cristo. Cristo te dio la libertad. Te perdonó tus pecados, pero no solo eso, sino que te santificó para que puedas andar sin pecado. Les repito, Él ya lo hizo, está hecho. Yo puedo decirle no al pecado. ¿Por qué? Porque ya no tiene control sobre mí. Así que si yo sigo pecando, quiere decir que yo decidí, no es que me controle. Y eso es fuerte, no te controla, tú lo decides. Decides seguir sirviendo a la iniquidad, a la maldad, al abuso, al robo, al engaño, a la tristeza. No, amado hermano, estamos en Cristo, somos libres en Cristo, somos más que vencedores. Dios está operando y transformando nuestro corazón. Sí, gracias, Señor. ¿Qué voy a hacer yo? Yo decido caminar con Cristo. Yo decido abrirle la puerta a Cristo, decirle, trabaja en mi vida, Señor. Porque, amado hermano, lo hemos dicho muchas veces, Él está a la puerta, dice la palabra, y llama. Si alguno oyere su voz y abriere la puerta, esa puerta tiene un cerrojo por dentro. Dice, yo entraré a Él y comeré con Él y cenaré con Él y Él conmigo. Así que es importante, amados hermanos, es importante que tú y yo tomemos la decisión de caminar con Cristo, de abrirle la puerta y decirle, Señor, llévame a tus maravillosas, inimaginables bendiciones. Tanto que les puedo decir, pero realmente no hay palabras para describir lo que tenemos en Cristo. Lo que nos espera en Cristo, lo que está en ti, para que operes, para que vivas, para que disfrutes y modeles a tu familia, a tus hijos, hermano, en Cristo Jesús. Es la mayor bendición. No te avergüences del Evangelio, no te avergüences del nombre de Jesucristo. Predícalo, recíbelo, ten una amistad con Él. Dile, cámbiame, Señor, todos los días en oración. Límpiame, Señor. Ya no quiero ser esa persona. No quiero estar viviendo como lo he hecho, Señor. Te he conocido, pero aún así sigo viviendo mal. Perdóname, Señor. Y recíbeme, por favor, y ayúdame, Padre amado. Y Él va a contestar esa petición, amado hermano. Él te va a amar y te va a bendecir. ¿Qué tengo yo? Yo no puedo permitir que ese control del pecado vuelva a mí. Él va a querer controlarme. Yo no lo puedo permitir. Debemos entender que somos libres en Dios y ahora yo puedo, amado hermano, presentar mis miembros para la justicia de Dios. ¿Terminamos? 2 de Timoteo 4:8, por favor. 2 de Timoteo 4:8. El último versículo dice, más ahora, de Romanos 6, dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación. Es un fruto, se va a dar. Dice, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 2 de Timoteo 4, por favor, 8. Y terminamos, dice la palabra, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amamos la venida de Cristo, amados hermanos? ¿Estamos esperando, expectantes, la venida de Cristo? Bendito Padre. Gracias, Dios. Gracias, amado Señor, porque podemos ver la insensatez de caminar en el pecado. Podemos ver, Señor, que cada que nosotros decidimos pecar, Señor, te estamos avergonzando, Señor, te estamos lastimando. Tú viniste, Señor, a darnos una nueva vida, una vida de libertad, una vida de poder, de los puedo en Cristo Jesús. Así que, Padre amado, perdóname y ayúdame, Señor, a vivir en esta realidad. Yo estoy puesto, Padre, para que operes todas tus bendiciones sobre mi vida,
porque quiero modelar a mi familia, Señor, quiero extender esas bendiciones sobre los que me has dado. Así que, Padre, gracias. Oremos, amados. Padre, gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias por tu amor, Señor amado. Gracias por tus enseñanzas. Gracias, Dios amado, por la unión que tengo en Cristo Jesús. Gracias porque Él me libertó del pecado, Señor. Ya no soy esclavo, Señor, de nada, Padre Celestial. Hoy te pertenezco a ti, Señor amado. Hoy soy esclavo tuyo, Señor Jesucristo, un esclavo por amor. Reconozco tu amor, reconozco tu poder, Señor, y tu plan en mi vida. Tómame, Señor, hazme tuyo. Llévame, Señor amado, a cumplir lo que pueda glorificarte, Señor, lo que pueda sacarte una sonrisa, Dios amado. Ese es mi deseo, hacer lo correcto, Padre, para que tú seas exaltado y alabado, amado Señor, y puedas decir desde el cielo, ese es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Así como lo dijiste con nuestro Señor Jesucristo, yo estoy unido a Él, Señor. Yo estoy unido a Cristo. Así que gracias, Padre, te doy toda la honra y la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, Dios los bendiga, que les vaya bien. Buenas tardes. Hemos terminado, estamos acabando y yo no quiero terminar antes despedirme. Amado, la palabra fue clara y la palabra de Dios nos invita a no andar en el borde, no andar ahí jugando con el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Vamos a decidirnos para la gloria de Dios, caminar en protección de nuestro Señor, usar la gracia de nuestro Señor como su cuidado, su protección para nuestras vidas. Y no andemos siendo cristianos al borde. No me pasa nada. No, amado hermano, no tentamos. Al contrario, busquemos al Señor. Yo quiero despedirme y bueno, quiero tocar tu corazón y quiero pedirte que hagas esta oración en tu casa y así en silencio entra al baño y dile al Señor, Padre, te recibo, te acepto, lléname de ti, cambia mi corazón, mi mente, trabaja en mí. Yo quiero insistir en esto, amado hermano, porque creo que es una oración diaria. Tú y yo tenemos que estar orando todo el tiempo para que Dios limpie nuestra vida y nos llene de su verdad y de su amor. Me quiero despedir, amado hermano, pero te quiero invitar que hagas esta oración. Tú hazla en tu casa. Haz esa oración de que puedas recibir a tu Salvador y decirle, opera ese cambio maravilloso en mi vida. Dios te bendiga, amado hermano. Buenas tardes. Que te vaya bien. Gracias. Envuelve tu presencia. Quiero inclinarme a tus pies. Me atrapa este momento santo. No quiero salir. No busco bendiciones. No me debes nada, oh Señor, más de lo que tú puedes hacer. Te quiero a ti. Cantando. Perdón, Dios, por hacer, solo por hacer. Perdón, Dios, por cantar sin adorar. Llévame hasta el principio. Abro mi corazón a ti. Perdón, Dios, por querer solo lo mío. Perdón, Dios, por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el principio. Abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia.
quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Yo te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará.